Te damos la bienvenida a un viaje apasionante a través del alma del blues en manos y voces de mujeres excepcionales. Ahora comienza El Blues es Femenino, presentado por Soraya Sacaan. Hola, hola. Mi nombre es Soraya Sacaan, soy la creadora de Mujeres del Blues y el día de hoy estamos en el tercer capítulo de El Blues es Femenino. Quiero comentarles que nos pueden escuchar a través de www.goodstock.cl, también por la aplicación de Goodstock Radio de Android y también por Seno Radio, Radio Vox, radios chilenas, MyTuner Radio y emisoras de radio en vivo que transmiten radios online. Así que, bueno, y también nos pueden ver en Chiloé a través de Cirrus en el canal 889. Les quiero comentar, el día de hoy tenemos una visita es muy especial y muy querida por mí también, que nos va a contar una historia diferente de cómo se hace blues en Chile. Quiero presentar a Caro Lavanderos de la Psycho Band, que está aquí conmigo en el estudio. Caro es guitarrista, cantante, compositora de larga trayectoria en el blues chileno y el día de hoy nos va a comentar su trayectoria con su banda, es la Psycho Band, y también un poco de su visión personal acerca del blues femenino. Así que vamos con el primer tema de la banda Psycho Band. Y este tema se llama Tormenta Oceánica y es del disco Metamorfosis. Sigues en El Blues es Femenino con Soraya Sacaan. El día de hoy ya estamos de vuelta y estamos hoy día con la presencia magnánima de Caro Lavanderos. Caro, ¿cómo estás? Estoy
Me encanta el programa, me encanta el formato. Y la verdad que este espacio, yo lo siento como mi casa. Me gusta, es una radio, es una plataforma, es un espacio siempre abierto a la música nacional y eso para nosotros es súper importante, creo yo. Sí, bueno, de hecho, te encontraste ahí te encontraste con gente conocida, por decirlo de alguna manera. Exacto, absolutamente. Fíjate que la Saiko tocaba en los tiempos del bar Woodstock. Ya. Ahí en Rancagua, sí, en el barrio Italia, y nosotros partimos tocando ahí con la Yani en los controles mientras atendía la mesa, digamos, así que hemos recorrido y me da mucho gusto verlos crecer. Y además estoy feliz de estar en un espacio de blues femenino, eso me parece muy importante. Se agradece que hayas aceptado la invitación. Feliz. Quiero comentar que Caro también forma parte de la comunidad de mujeres del blues. Así es. Que hemos ido forjando de a poquito durante el último año y que parece que está tomando vuelo. Así que, nada, ¿te parece si comenzamos con la entrevista? Así como que yo te pregunto. ¿Sí? Ya. Como que yo que te respondo. Claro, sí. Como que hacemos que conversamos. Como que conversamos y hablamos de cosas que yo no sé. Claro, me parece perfecto. Es como si estuviéramos en la barra de un bar. Exacto. Yo encuentro que esa es la idea. Exacto. Vamos, muy bien. Vamos entonces. Ya, quería preguntarte en primera instancia, ¿tú eres del norte o eres de Santiago? Ambas alternativas. La verdad es que nací en Santiago, pero siendo muy niña, tenía 8, me fui a vivir a Chuquicamata. Ya. Y viví en Chuquicamata hasta que me vine a la universidad, ya, hasta perfecto. los 17. Por lo tanto, yo vivía en una especie de limbo que ya no existe, que era el Chuquicamata que venía de la nacionalización del cobre. Por lo tanto, había una estructura bien especial, bien propia por lo demás de cuando las industrias norteamericanas producen en terceros países, digamos, que tienen un sistema altamente segregado, un sistema muy similar al de las fichas, solo que no era con fichas, sino que era con un número, con un rol, con segmentos claramente establecidos, en una cultura bien híbrida, que yo creo que tiene mucho que ver con mi formación. Lo mejor que tuvo eso, fíjate, fue estudiar en un colegio, en una época muy oscura de este país, muy oscura. Me permitió, tuve la suerte, junto con otros compañeros, de estudiar en un colegio que se regía todavía por una educación muy norteamericana. No me quiero pronunciar si eso es bueno o malo, pero era un modelo distinto. Y eso, yo creo que eso me ha marcado la vida entera. Yo no fui consciente de eso, yo de verdad pensaba que así era, digo. Yeah. Cuando llegué a Santiago a la universidad y me metí en otras luchas, sobre todo tipo político, me di cuenta que, claro, que a mí yo había tenido la suerte de que la educación estuviera centrada en el aprender a pensar, a razonar. Siempre me dijeron mis profes, mira, la información va a estar ahí, pero lo que hay que aprender es a pensar. Perfecto. Y yo creo que eso es muy importante. Sí, claro, sí, claro. Absolutamente. Bueno, dentro de este contexto, de ser un poco de aquí, de allá, de tener esta cultura mixta, por decirlo de alguna manera, ¿cómo empezaste la música? ¿Cuándo fue y qué te motivó? Mira, la música me acompaña desde siempre. Yo toco guitarra desde antes de tener conciencia. Mis papás dicen que desde los 4, yo no me acuerdo. Yo tengo la sensación de siempre haber tocado. En mi casa, como en la mayoría de las casas en Chile, había una guitarra, no una gran guitarra, una guitarra donde cantaban tías, mi mamá, algunas amigas, vecinas, cosas más bien folclóricas, boleros, canciones campesinas. Si siguió mucho, estoy hablando finales de los 60, inicios de los 70, todo un movimiento cultural musical que coincidió con la Unidad Popular, con una serie de luchas y de momentos que se dieron en esa época. Y a mí siempre me fascinó, la verdad. Es como que yo siempre digo que más que uno elegir la música la elige a uno. Sí. ¿Ya? Y la verdad que... Pero estando en el colegio, y yo estando en octavos, debo haber tenido 13, yo era admiradora de la banda del colegio, que se llamaba Los Truenos, que eran de unos gallos que yo encontraba enormes, que eran güeyes de tercero medio, que ya para mí eran, gigante. Pero ya el Zoom, adultos, completos, digamos, dirigidos por un tipo que le decían el Gringo Fersen, que además era dueño de todos los instrumentos. Wow. Y ellos tocaban rock, hacían covers de música que en esa época era del momento, Led Zeppelin, Deep Purple, por ejemplo, claro. Casey and the Sunshine Band, también algunas cosas que se bailaba mucho en las fiestas. Michael Jackson, en sus primeras apariciones. Y algunas cosas también de Charly García, que era lo latino, que en esa época venía saliendo de Sui Generis, digamos, era como lo más.
Y se produjo una vacante en la guitarra. Yo que jamás había tocado una guitarra eléctrica, me acerqué diciendo, bueno, entre la guitarra de palo y la eléctrica no va a haber tanta diferencia. Ayudó mucho la omnipotencia juvenil que se tiene en esos años. Y me presenté al casting con Jumper, así como yo, bien patúa, claro, que ha generado esa notable frase de Martín que me dijo, oye, pero tú eres mujer. Yo decía, bueno, pero sí, que sacamos. Claro, y la verdad que me voy a... y me dio una oportunidad, fíjate. Y esa oportunidad a mí me abrió el camino que me acompaña hasta hoy. Yo aprendí muchísimo en esa banda de colegio. Tocamos en la Teletón, tocamos en fiestas que nos contrataban a veces en los fines de semana. Imagínate que en un campamento minero como Chuquicamata, la banda del colegio era como... Sí, pues, era como en vivo. Exacto. Mira, para mí fue una verdadera escuela. Y me fui metiendo en este mundo, fue un enamoramiento a primera vista. Yo la verdad que dije, esto es lo que quiero ser, no es lo único que quiero ser, pero es una de las cosas que quiero ser, porque yo creo que en eso también es importante. Yo creo que uno vive varias vidas en una vida, pero una de las más importantes para mí lejos es la música. Sí. Mira, qué bueno que pudiste reconocer, porque tienes tremendo talento y tremendo mensaje por comunicar, así que... bueno, después de esta banda de colegio, ¿cómo fue que llegaste a lo que es hoy la Psycho Band? ¿Cómo fueron varios pasos? ¿Fue un salto más o menos en el tiempo? ¿Qué sucedió entre medio? Chuta, fueron sucediendo tantas cosas que yo nunca me habría imaginado llegar acá a estar sentada contigo, esa es la verdad. Y, son como esos amores que uno hace el camino, pero no sabe el camino que hace, básicamente. Yo llegué a la universidad y me golpeó todo lo que era el movimiento político de resistencia a la dictadura, en el cual me metí con el alma, y ahí me topé con la trova. Volví a la guitarra de palo, volví a una música con sentido, que a mí siempre me ha hecho mucho sentido. Yo siempre digo, la música, por lo menos para mí, no solo es trinchera, sino también madriguera. ¿Por qué? Porque me ha sanado de los dolores más difíciles, más duros que me ha tocado vivir, pero también me ha permitido una plataforma para plantear cómo uno ve el mundo, cuáles son nuestras luchas, en qué creemos. Por eso siempre digo, para mí, honestamente, el arte nunca puede ser neutro, pero la Psycho Band es aún menos neutra. Y es menos neutra porque las cosas no nos dan lo mismo, nosotros tomamos partido, tenemos una manera de ver el mundo, y la música es una forma de poder canalizarla. Eso es parte central. Y partió con la trova. A mí me impactó muchísimo la lírica de la trova. Básicamente Silvio Rodríguez, que fue para mí clave. Pero también León Gieco o Mercedes Sosa en esa época. Más una serie de cantautores, fíjate, que yo diría que esos tiempos oscuros se llevaron. ¿Por qué? Porque no había dónde grabar, porque no existían redes, porque había una limitante de mucha gente proscrita, que uno terminaba tocando en cosas medias camufladas. Yo creo que pocas veces se habla, pienso yo, de muchos de esos artistas olvidados. Porque uno estaba en un mal lugar, en un mal momento, básicamente por eso. Siempre rescato un guitarrista que terminó siendo payador, que es Eduardo Peralta, que en esa época estaba estudiando en la universidad, no me acuerdo qué carrera, pero estudiaba en la universidad. Yo lo encontraba uno de los guitarristas más talentosos que he visto. De hecho, había estado en Francia, tocando en la calle o en el metro, pero claro, terminaron por diluirse. Cuando llegó la democracia el año 90, ya venía una camada nueva, a mi juicio comandada por, a mi modesto juicio, otra de las bandas chilenas que a mí me ha golpeado, como Los Prisioneros. Claro. Que Los Prisioneros me golpearon primero por su lírica, de nuevo, por su sentido artístico, por su insolencia para plantear, y porque a mí me parece que desde lo musical son tremendamente influyentes, en mi opinión. Sí, bueno, en cuanto a lo que tú mencionas sobre el arte, hay muchas personas que dicen que un artista que no tiene un mensaje o que no tiene una esencia es simplemente una decoración. Comparto absolutamente. Entonces, a mi parecer, los artistas que son más relevantes son aquellos que transmiten un mensaje, que son agentes de cambio dentro de un contexto. Entonces, Los Prisioneros dentro de la música chilena, a mi parecer, fueron agentes de cambio que hasta el día de hoy van marcando generaciones con sus letras, porque si bien ha pasado mucho tiempo, la realidad de Chile no ha cambiado tanto en algunos aspectos. Entonces, en ese sentido, es remarcable destacar que, por lo menos a ti y a mí,
nos ha marcado desde alguna manera esa camada nueva liderada por Los Prisioneros. Sí, absolutamente. Y por la figura de Jorge González. Sí, también. No quiero menospreciar ni a Tapia ni a González, pero a mí me parece que la figura de Jorge González es incluso más que Los Prisioneros. Ya. En una de estas típicas conversaciones de backstage de bar, que son muy interesantes, alguna vez vamos a hacer ahí un tema sobre eso, Sí. conversaba con un músico de otra banda que me decía que él pensaba que junto con Víctor Jara y Violeta Parra, Jorge González era de los 3 grandes músicos en cuanto a influencia. Yo me quedé bien para adentro, nunca lo había pensado, pero me parece que tiene razón. Sí. Creo que hay algo de eso. Sí, o sea, Jorge González tiene una gran influencia en muchas personas, Sí. desde muchos ámbitos diferentes. Exacto. Entonces, sí, es remarcable. Quería preguntarte específicamente, ¿hay un logro o una dificultad muy grande que te gustaría compartirnos el día de hoy dentro de la carrera musical, pero algo así como muy específico, muy tuyo? Como mujer de repente, como liderar una banda de hombres dentro de un contexto, por ejemplo, del blues. Yo creo, fíjate, que la Psycho Band es por lejos el logro del que yo me siento más orgullosa. Yo pasé después de la trova, fui cantautora también mucho tiempo. Después estuve en una banda que hacía cover, que lo pasé regio, que fue la época que estaban mis hijos chicos, que se llamaba Somos 7. Pero cuando salí de ahí me decidí jugar por un proyecto propio, volver al blues rock, y rescatando la importancia de la lírica y de la militancia. Hablemos de militancia por las causas en las que uno cree. Claro. Y así nació lo que es para mí, lejos, el hito más importante, que es liderar una banda. Liderar una banda no es fácil. Cuando se es mujer y cuando ya se tiene cierto kilometraje tampoco. O sea, es algo... Además, la Psycho Band siempre tuvo músicos bien asimétricos, eran todos hombres, teníamos edades distintas, pertenecíamos a generaciones diferentes. Siempre cuento como anécdota que en una ocasión llegó la mamá de uno de los chicos a conocerme, a decir, ¿con quién está tocando mi hijo? Digamos, una señora. Así, sí, pero está bien, a mí me parece que quizás yo hubiese hecho lo mismo. Lo que voy es que creo que me ha tocado, y es algo de lo que yo también me siento orgullosa, fíjate, creo que me ha tocado correr la cerca. Siempre digo, y lo decía mi psicólogo, a todo esto en una de las varias terapias que me he hecho, que, porque la salud mental, a todo esto es un temazo, pero ya lo vamos a hablar ahí, si es que parece, él me decía que el rol de las ovejas negras no es ser ni querida ni popular, es correr la cerca. A mí me identificó mucho esa frase porque fíjate que por distintas razones me ha tocado ir corriendo la cerca. Siempre me gustó mucho el blues. El blues es una instancia muy de hombres. Sí. ¿Ya? Abrirse camino como mujer en el blues no es fácil. Tampoco es fácil en el rock. Ojo, En la música en general. Pero en el folclore es más fácil. Sí, el pop y el folclore se salen un poco de la norma, pero sigue siendo muy, pero en el blues de verdad que es un club de todo. Y la escena musical chilena es pequeñita, en general nos conocemos todos, y además arriesgarse con una banda que solo tocaba y toca hasta el día de hoy material propio, es decir, música que hacemos nosotros, que componemos en comunidad, porque la comunidad es uno de los grandes ejes de la Psycho Band, no era fácil. Pero yo siempre he dicho que si no nos arriesgamos nosotros, que somos los que no tenemos nada que perder, como digo yo, puta, ¿quién entonces? Y además que a mí me motiva mucho el hecho de abrir espacio para las que vienen detrás. Siempre digo, y lo digo en el escenario, sobre los hombros nuestros se van a parar las generaciones que vienen, como nos paramos nosotros, sobre los hombros de las que estuvieron abajo, atrás, que no pudieron saltar la cerca con nosotros, pero que permitieron que nosotros la saltáramos. Y eso a mí me parece muy importante. Venimos caminando de muy lejos las mujeres, ¿eh? Y yo siento que el blues es una instancia en el cual toda la rabia que produce la discriminación, porque eso es así, la impotencia de tener las ganas y de darte cuenta que no estamos en las mismas condiciones, y eso es algo, todo eso tú lo puedes convertir en música. Por eso digo que la música no solo es trinchera, sino también madriguera, y cuando es madriguera es sanadora, y eso creo que es algo que me parece importante. Ya, ahora muy cortito, quería consultarte, así como puntualmente. ¿Tienes bluseras referentes, ya sea históricas, internacionales o nacionales, que nos quieras compartir el día de hoy? Lejos reivindicar la figura de Janis Joplin. Para mí Janis Joplin fue... A ver, cuando yo nací ella ya había muerto, pero de todas maneras me impactó. Me impactó profundamente primero su figura musical.
En una época en que tú te parabas en un escenario casi sin equipo, o sea, con un micrófono, un ampli, si es que, y tenía que cantar arriba de un escenario frente, no sé, a una cantidad enorme de gente, sí. Sin directores musicales, sin asesores de imagen, nada, es llegar, pararse, tocar, que para mí me parece muy importante. Y ella fue, a mi juicio, muy rupturista, creo que fue muy honesta, y creo en definitiva que el machismo la mató, fíjate, en más de algún aspecto. ¿Por qué te digo esto? Cuando yo, leyendo por ahí, buscando, me enteré de algunos datos de su biografía, ¿ya? Que a mí me marcaron. Por ejemplo, que había sido elegida una vez como chiste, como broma, la mujer más fea de la escuela. O cuando se reían de ella porque la encontraban con una voz como áspera, ¿no es cierto? Porque no correspondía al modelo de sensualidad de la época. Porque físicamente no la encontraba. A mí eso me marcó mucho porque pienso que de alguna manera u otra ella fue capaz de volcar eso en el desgarro que uno escucha en su música, que uno siente con su música. Sí, Janis tiene algo en su voz que no muchos, muy pocas personas en el mundo tienen. Ella es capaz de cantar 2 notas simultáneamente. Sí. Canta en la nota y la octava. Simultáneamente. Entonces eso le da un tono de voz muy particular que muchísimas, o sea, que muy pocas personas tienen y que no todo el mundo se da cuenta de que eso existe. Entonces esa potencia que tiene, además de esa doble tonalidad, es una magia increíble que tiene Janis Joplin, que ha marcado a muchas personas. La Rox, que estuvo la semana pasada aquí en el programa, también la mencionó como uno de sus referentes. Sí, es que yo creo que es un referente del blues femenino y de las músicas femeninas en general. A ti puede no gustarte el género incluso, pero dudo mucho que no sepan quién es. Sí. Entonces, eso de todas maneras. Sí, quería preguntarte, ¿hay otras bluseras que te gustaría destacar, que sean internacionales, nacionales, históricas? Mira, Laura Vázquez me impresionó mucho. Debo reconocer que tú me la presentaste, yo no la conocía y me impactó su calidad musical, me impactó el desenfado para pararse en el escenario. Me gustó mucho el groove que tiene, porque el blues tiene mucho de groove, ¿ya? Sí. Y yo creo que tiene un groove que a mí me encantó. Así que también. Y fíjate que quiero mencionarte una blusera chilena que yo conozco hace 3 o 4 años, que a mí me impresionó, que es la Jo Becerra. La Jo Becerra de Caña Blues. Y sabes que por varias razones. Primero, esa compañera puta que viene caminando de atrás ha dado una lucha enorme. Han parado a pulso ella y sus compañeros de grupo, digamos, un festival a puro ñecle allá en Valdivia, que ya va por su 4ª o 5ª versión, y además tiene una música muy de calle, una música con una lírica muy áspera, muy de la calle, y yo creo que eso es parte de la esencia del blues. Esa es su forma, una cronista, y eso es algo que, y yo se lo he dicho a ella por lo demás, que cuenta con mucha de mi admiración, y es para mí un referente en eso. Sí, bueno, Jo nos va a acompañar eventualmente en algún programa también. Maravilloso. Así que sí, yo también la admiro mucho. Admiro su trabajo, admiro todo lo que ha hecho por la escena. El festival que hace es impresionante en términos de los artistas que lleva. Estábamos conversando que eran 18. ¿Cuántos eran? Eran 3 días con 6 bandas por día. Entonces, organizar algo de esa magnitud. Y muy bien organizado, ¿sabéis qué? Y además, una organización que hace lo imposible por cuidar al artista. Eso que parece una obviedad, no es una obviedad. Y a mí me parece que tiene mucha relevancia, de todas maneras. Sí. Bueno, antes de seguir conversando, te tengo un regalito. ¿En serio? Wow. Sí, vamos a escuchar un tema de Janis Joplin. ¡Ah, maravilloso! Sí, vamos a ir con Cosmic Blues. Perfecto. Aquí en Woodstock, la casa del rock. Maravilloso. En el blues es femenino, con Soraya Sagaán. Hola, ya estamos de vuelta aquí en el blues es femenino en Woodstock, la casa del rock. Estamos el día de hoy con Caro Lavanderos, de la Psycho Band. Y ha sido una conversación muy entretenida porque hemos estado hablando como de tu historia, de la historia también de la música chilena, un poco también como del contexto de las bluseras que te han influido. Y quería preguntarte un poco acerca de la discografía de la Psycho Band. Quería preguntarte, porque tienen ya 4 discos. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Dios mío. Pero tú me comentabas que eran 4 discos físicos, porque además hay un 5º disco.
Claro, tenemos 5 discos y un EP, efectivamente, pero no están en formato físico. Un disco en vivo que grabamos en la sala de la SCD en Bellavista, en plena pandemia, con un aforo reducido. Y tenemos un EP chiquitito que se llama Reversiones, que eran temas de los primeros 2 discos tocados en vivo y que nosotros lo usábamos para presentarnos en los bares cuando buscábamos fechas. Y mira, esto es lo que hacemos. Después nos dimos cuenta que no fue una buena apuesta porque la gente se iba a Spotify en realidad o a YouTube, pero ya lo habíamos hecho. Pero sí, tenemos 4 discos. Perfecto. 4 hijos. ¿Y cómo ha sido la evolución desde estos discos? Porque, por ejemplo, el primero es Personalidades Múltiples. Así es. Ese disco es del 2018. Así es. Y después pasaron a Urbano se llama. Y en el 2019. Entonces, ¿cómo fue esa transición desde los primeros 2 discos a entre medio? Porque personalmente ahora yo estoy en un proceso de empezar a crear música y empezar a mostrarla. Gran camino. Entonces, como que me imagino ahí que debe haber una especie de orgullo, pero también una suerte de búsqueda en los 2 primeros discos. Yo creo que primero la búsqueda en un artista es constante, ¿ya? Y yo creo que es constante porque, a ver, la idea cuando uno hace un disco nuevo es que no sea una repetición del anterior. Tiene que marcar una evolución. Y por otro lado, yo creo que uno va un poco entre ensayo y error buscando la sonoridad de la banda, la sonoridad del proyecto. Nosotros cuando nos juntamos a formar la Psycho Band en el garage de la casa del baterista, cosa que suele ser bien común porque trasladar la batería siempre es un corcho, entonces habitualmente los ensayos son en la casa del baterista. Teníamos 2 cosas claras: que íbamos a hacer contenido propio, es decir, que íbamos a componer, y que íbamos a hacer una banda instrumental. Mira la voladita. Íbamos a hacer una banda instrumental porque teníamos ganas de desafiarnos en decir las cosas que teníamos ganas de decir a través de los instrumentos. Entonces la guitarra iba a ser la voz. Después nos fuimos dando cuenta que podía ser la voz, la guitarra conversando con el bajo, y después la guitarra, el bajo y la batería. Éramos un power trio bajo la dirección del Mauro Nader, quien fue además el productor musical de los 2 primeros discos. Y bueno, en ese camino yo diría que Personalidades Múltiples es el más blusero de los 4 discos que tiene la Psycho Band. Estábamos todavía, yo creo, porque mira, es imposible empezar a producir si uno no está al alero de sus referentes. Yeah. Yo creo que de verdad el proceso de separación de los referentes, si es que eso alguna vez ocurre, porque yo creo que en definitiva nadie salta sobre su propia sombra, donde más se nota es en el primer disco. Esa es la sensación que yo tengo. Urbano fue un disco de transición. Un disco de transición porque Mauro Nader, que era el bajista y productor, se fue a vivir a Berlín. Tuvimos muchas dificultades con el baterista original, que siguió su camino. Por lo tanto, llegó a Antonio Fortino y Benjamín Plaza, y ellos pertenecían al sello Caída Libre, y Urbano fue justo el proceso de transición donde la Psycho Band ingresa a lo que hoy es su casa, que es el sello Caída Libre. Y fue un disco que además su estreno era el 18 de octubre del 2019, el día del estallido social. Wow. Lo íbamos a presentar en mi bar, de hecho, teníamos el show listo, y bueno, pasó todo lo que pasó, que en mi caso personal abrió puertas de una esperanza. Dije, menos mal que no me voy a morir sin ver los cambios que quiero ver, y así me fue. Así nos fue, diría yo. Parece que hoy día nadie se acuerda, todo el mundo se acuerda de los saqueos, que están pésimos, pero la gente se olvida de 1 millón de personas en las calles, 1 millón de personas que no andaban ni saqueando ni destruyendo nada, sino hablando de los cambios que este país necesita. Pero bueno, pasó mi avisito. No, yo, espera, quiero hacer un corte ahí, porque personalmente yo en esa época vivía en Los Héroes. Wow, ya. Yeah. Entonces yo vi desde los años anteriores marchas cada domingo por distintos temas. Sí. Masivas. No más enormes. Claro. Enormes marchas. Y yo trabajaba en esa época en Providencia. Entonces el día del estallido social, el 18 de octubre, yo me demoré 5 horas en llegar a mi casa, caminando. Claro. Entonces, en un recorrido que no demora más de 45 minutos. No, por supuesto. Entonces, en ese sentido, fue muy impactante lo que sucedió ahí. No es menor. Y sí merecía tener un final diferente al que estamos viendo que va a tener ahora. O sea, sí, lo que pasa es que cuando tú enfrentas intereses creados que además son poderosos, hay que tener 2 cosas claras. Una es que apenas puedan tener la oportunidad, van a arrasar. Eso no es un tema de quién tenga el poder en este momento. Exacto. El poder actúa así. Sí. Y por otro lado, yo creo, y es la autocrítica que yo me hago como persona de izquierda, es que creo que dirigimos mal. Creo que en los momentos clave cometimos errores.
que tienen que ver con la falta de liderazgo, con la falta de conducción, ¿ya? Creo que eso también contribuyó mucho. Yo soy gran crítica de la convención. Creo que los proyectos identitarios no llegan a ningún lado, para serte bien franca, por lo menos no cuando se está hablando de una idea de nación y de país. Y por otro lado, creo que había cosas intransables que se transaron. Entonces, pienso que eso generó el espacio justo junto con la pandemia y después las dificultades económicas, que no solo están en Chile, ¿eh? Ojo con eso. Hoy día escuchaba a un caballero por ahí hablar de que cómo se le ocurría a uno celebrar que no habíamos entrado en recesión, y el ministro Marcel le contestó que había que leer el contexto, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, aquí se habló durante meses, reiteradamente con los medios de comunicación, que todo el mundo sabe de quiénes son, diciendo que teníamos una recesión, que la recesión, y en definitiva no tuvimos recesión, pero ahora que uno dice, oye, no hubo recesión, ¿cómo hablan de eso? Entonces, en rigor, y vuelvo al tema de la música, creo que la música es un canal en la que uno puede plantear su manera de ver el mundo y abrir un camino para aquellas cosas que de pronto están invisibilizadas, como las mujeres. Como las mujeres. Con las mujeres dentro del blues. Exactamente, así Bueno, volviendo al tema que nos convoca, quiero preguntarte más sobre el disco Tincoyo, que lo tenemos aquí. Las personas que nos están viendo pueden mirar la carátula, que es hermosa, que yo la amé. Es muy bonita, sí. Tendría un póster. Tenemos. Tendría un póster ahí para poner. Ahí sí, déjeme decirle que esta gráfica, que está muy bonita, de verdad, es de Chivo Barra. Ella también es quien hizo las carátulas del disco Metamorfosis, que es el disco anterior a esta. Y se me olvidó decirles que, claro, cuando salimos de Urbano y entramos a Metamorfosis, que es el tercer disco de la banda, tomamos la decisión de ponerle voz. Que surgió, como casi todas las cosas que han ocurrido en la historia de la Psycho Band, en la cocina de Casa Mistral, que es el estudio donde nosotros grabamos con Jaime Marín en la producción. Él es el productor de toda la discografía de la Psycho Band posterior Urbano, en el que decía, hay tanto que decir. Ya, vamos entonces con vos. Y yo creo que ese ha sido el gran desafío en el que estamos. Y este disco, que yo de verdad terminó siendo un conceptual sin que quisiéramos que fuera un conceptual, en el fondo creo que representa un poco la sonoridad más evolucionada de la Psycho Band, desde el punto de vista de la identidad, ¿no? De que nosotros seamos más o mejores o más eximios, porque creo que somos los músicos que somos, pero sí hacemos música honesta, y sentimos que este disco ilustra muy bien el estilo y la identidad que tiene la banda. Así que eso. Perfecto. Quería comentarte también, ¿tienes planeado algún show durante este año, así como a finales de año? Porque estoy tanteando terreno, así como que para ver qué va a pasar con el Día del Blues en agosto, en realidad. Como que si va a suceder algo con la Psycho Band. Mira, otra de las cosas que son, porque estamos, yo diría, en un momento bien de transición por altas. Ahora, sin transición no se crece, ¿eh? Yo estoy convencida de eso, el desarrollo pasa por ahí. Pero yo diría, acabamos a partir del 1 de marzo, el booking de la Psycho Band lo lleva la gente, sea Flyer, con la Flavia Saldía. Es ella quien va a organizar las fechas de la Psycho Band durante este año. Pero sí hay al menos 2 o 3 shows que sí o sí vamos a hacer. Una para el Día del Blues. Eso perfecto. De todas maneras. Y ahí yo me pongo al servicio. Donde sea necesario, ahí vamos a estar. Nos gustaría mucho, porque vamos a tener 2 singles durante este año, y por lo tanto cada single se va a lanzar en su respectivo show. Uno sería por ahí por junio, julio, y el segundo sería probablemente en octubre. Y tenemos muchas ganas, estamos en eso trabajando, para una gira al sur. Queremos hacer una gira, mira, ojalá incluir también algunas ciudades del norte. Al norte no hemos ido nunca, pero tenemos muchas ganas de hacer una gira por Chile, hacerla durante noviembre, diciembre, enero. Ojo, no es que uno se pase 3 meses viajando, eso no existe, pero sí ir y volver y estar. Nosotros ya tuvimos una gira hace el año pasado, antepasado, en el 2023-2024. Estuvimos en Chiloé, estuvimos en Puerto Montt, en Valdivia, estuvimos en ¿cómo se llama? En Villarrica, en Pucón.
en la quinta región, y fue una experiencia maravillosa y tenemos muchas ganas de repetirlo. Hay que descentralizar este país, tocar siempre los mismos. Mira, uno tiene que salir de la zona de confort, uno se puede quedar eternamente tocando en Santiago, pero creo que uno no mueve la aguja, y además siempre, como por lo menos la política que nosotros tenemos, es que donde tocamos con una banda local. Perfecto. Y eso nos ha generado, fíjate, ir generando redes, que es algo en lo que nosotros creemos profundamente. Ya, maravilloso. Así que Mujeres del Blues representa fielmente eso y yo me siento súper orgullosa de formar parte. Ay, qué bonito, gracias. Se crea con cariño. Absolutamente. Nosotros tenemos prometido el sorteo de este disco. Sí. Y vamos a sortearlo entre las personas que hicieron like en la publicación que tenemos en Instagram. Tenemos 41 personas, así que si me puedes decir un número, esto está súper así artesanal, por si acaso. Está el computador aquí, Caro me va a decir un número, yo voy a contar hacia abajo y el que se lo gana, se lo gana. El 7. El 7. A ver, vamos a contar. Voy a ir nombrando, a ver. María Paz, cantante, Elizabeth Colli, Salón para Todos, La Liebre Records, Panamá Armónica, Blues Chileno, Nicole Ibáñez. ¡Wow! Bueno, Nicole. La Nico, ¿cómo te lo mandamos a Buenos Aires? Bueno, ahí vamos a ver. ¡Ah, pero maravilloso! Te lo vamos a dejar. Oye, pero mira, si este es un mensaje divino, una de las ciudades que nosotros queremos tocar dentro de Argentina es Buenos Aires. Así que, Nicole, de verdad, va con mucho cariño. Este disco te lo mandamos dedicado. Un besito. Sí, ya, bacán. Me alegra mucho porque Nico es otra de las personas que me está ayudando mucho con la gestión de Mujeres del Blues. No está arreglado, es solo casualidad, lo juro, lo prometo. Absolutamente, yo dije el número porque es mi número. Sí, así que quiero que nos vayamos a un corte con una canción del disco que se llama Mosaico. Temazo. Sí. Es muy entretenido tocar, ¿eh? Sí, lo escuchas en Woodstock, la casa del rock. Ponga la oreja. Sincera moneda de cambio.
Sigues en el Blues es Femenino con Soraya Sacaan. Ya estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos aquí con Caro Lavanderos de la Psych One. Agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy. Todo lo contrario, agradecida yo, feliz, de verdad. Sí. Sí. Gracias. Vamos a hacer vamos a juntar dos etapas del programa en una sola. Me parece. Entonces vamos a ir cerrando ya y vamos a hacer una revisión rápida de la cartelera de mujeresdelblues.com. Y te cuento, el jueves va a estar tocando Morgan Voodoo Queen. Ah, qué buena. En el Averno, en Concepción. Perfecto. Ella va a hacer un tributo a Janis Joplin. Maravilloso. Ese día. Así Tiene un tremendo peso escénico, no se la pierdan, ¿eh? Sí. Es realmente muy buena. Sí. Bueno, ¿qué más? Va a estar, Marzo Music va a estar con Queen Milk haciendo los coros el día 21 también. Eso es el jueves. El jueves, sí. En el bar de René. Bien. Así que va a estar muy entretenido. También el jueves hay algo muy interesante, que La Rox forma parte de una agrupación de músicos de Concepción y ellos van a lanzar un compilado de distintos artistas el día jueves. Perfecto. Y va a estar también dentro de los side shows que tiene el REC. Maravilloso. Así que sí. eso va a estar increíble. Eso va a ser en Concepción, en el Bunker Bar. Maravilloso. Así que ahí pueden también revisar esta información en mujeresdelblues.com. El día 22, que es el viernes, nuestra querida Jo Bien. va a estar tocando con Caña Blues y la Suburbana Rack de Neuquén. Van a tocar en el barril de Esperanza, del barrio Esperanza, en Valdivia. Uh-huh. Y el viernes también va a tocar Agua Turbia en La Batuta, con un especial de rock y pop nacional. Ahí va a estar muy bueno también. Bueno, Agua Turbia, todo esto, yo no te la puse entre los referentes porque no son blues, pero Denise es, yo creo, un ícono de las rockeras chilenas. Ella sí que rompió esquemas. Sí. O sea, imagínate que yo creo que estaba en primero básico, pero me acuerdo de la portada del disco de Agua Turbia con todo en pelota. Esa cuestión fue maravillosa, en pleno años 70. Sí, bueno, yo la considero también una de las bluseras chilenas. Más que nada porque rompió esquemas. Sí. Porque el rock está basado en el blues. Y porque tiene una personalidad que yo admiro muchísimo. Absolutamente. Yo estoy, como te digo, yo fíjate equivocadamente más bien la ubico dentro de las rockeras. Pero para mí es uno de los referentes importantes en la música chilena, de todas maneras. Sí. Bueno, el día sábado 23, sí, va a estar la Rox también, and the Hottest and the Ladybug en Gress Bar, en Providencia. Uh-huh. Esa banda tiene un vocalista que no me recuerdo ahora el nombre, pero tiene una voz como aterciopelada, así masculina, muy, muy, muy interesante. Y también el sábado va a estar el show de Bluesless. Nunca he podido decir bien esto. Blues qué. Blues qué. El show de blues y cabaret. Sí, perfecto. Va a estar en Club Chocolate el día sábado. Ese también es un show que hay que verlo. El Seba Córdoba tocaba ahí. Sí. Sí. Han pasado varias personas. Es un espectáculo bien completo. Sí. Es como una revista, como las revistas de antaño. Exactamente. Sí, y el Club Chocolate es un tremendo local. Ese otro de los imperdibles, estoy de acuerdo. Sí. ¿Por qué llama la atención? Porque, bueno, yo personalmente lo identifico un poco con lo que pasaba con el vodevil dentro de la primera época del blues. Estoy de acuerdo contigo. Que era como un show medio cabaret, medio de escena, como medio de curiosidad, medio prohibido también. Entonces, en ese sentido, como que por eso lo destaco. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, y para cerrar, porque ya nos quedan poquitos minutos, voy a poner un punto sobre la I acerca de Laura Chávez. Laura Chávez, la guitarrista que te presenté antes del programa, ella es una guitarrista y compositora y productora discográfica de Estados Unidos. Se especializa en blues, souls y rhythms and blues. Está influenciada por el blues de Texas. Sí. Tiene una puesta en escena que es impresionante. O sea, a pesar de que es un poco desconocida, ha tocado con grandes músicos, ha hecho grandes giras del blues y es una persona que
ha sido nominada varias veces a distintos premios y incluso se ganó un premio de la Blues Foundation por instrumentos de guitarra. Entonces es una de las referentes blueseras femeninas actuales y cabe destacarla porque aunque es de muy bajo perfil, tiene un talento increíble. Es una tremenda guitarrista. Sí. A mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención de ella. Primero, que es una guitarrista que tiene un peso escénico que pocas veces uno ve. Virtuosa, pero no solo virtuosa, tiene una cosa medio hipnótica que los grandes músicos generan. Sí. Y su puesta en escena me pareció súper completa. Sencilla, Sí. Muy de blues, muy influenciada por Ray Vaughan, en mi modesto juicio, digamos, pero... y tiene esa cosa que trae desde la música, que viene desde la música negra, creo yo, que tiene que ver con un swing y un no sé, a mí me gustó muchísimo, me sedujo mucho. Sí. Así que agradecida por el dato, de todas maneras. Bueno, esa biografía más otras las puedes encontrar en mujeresdelblues.com. Así que si quieres conocer más, ahí te dejo el dato. Pero de todas maneras. Quiero agradecer como siempre el espacio a Woodstock, quiero agradecer tu presencia gracias. el día de hoy acá, quiero agradecer a todas las personas que hacen que esto funcione. Y me despido para darle ya la pasada al siguiente programa, que es Extreme Close Up, con la canción Thugest Girl Alive de Candy Kane y Laura Chávez. Maravilloso. Chao, muchas gracias. Semana. Nos vemos. Adiós. Un abrazo. Esto fue El Blues es Femenino, conducido por Soraya Sacán.